mis queridos youtubers, buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Eh, Hoy les quiero comentar que ya tengo mi página de Instagram donde me pueden seguir también igualmente como Filosofía de Feng Shui. Allí encontrarán las distintas curas y eh, su utilidad de cómo les va a servir cada, cada herramienta de Feng Shui. Y algunas otras cositas que más adelante lo iremos afinando. Bueno, el tema que les traigo hoy es un tema muy interesante, que es sobre cómo Buda hizo para crear el zodíaco chino. Es una historia muy simpática, muy fresca, muy bonita, y quise compartirlas con ustedes hoy. Así que, bueno, no tengo, no vamos a darle más preámbulos y comencemos a contar la historia. Espero que les guste. La historia de la astrología cuenta que Buda fue un joven emperador muy querido por su pueblo y se preocupaba mucho por la estabilidad, la salud y el bienestar de su pueblo. Porque cuando le llegó la hora de su muerte, él no quería irse y dejar a su pueblo desprotegido, a merced del malvado Mara, un demonio que intentó tentarlo para que no alcanzara la iluminación y la meditación hasta llegar a ser una deidad. Buda se dirigió en sus últimos días, en los últimos días de su vida, a una selva para estar en contacto con la naturaleza y donde logra vencer con toda su fe a Mara, el demonio. El emperador de Jade, traducido al español, es Jinping o Yudi, llegó a ser Augusto de Jade, que se traduce gobernador del cielo, según la mitología china. Y uno de los más importantes dioses del panteón taoísta. También es conocido por otros nombres más ceremoniosos, como el de el gran emperador Augusto de Jade, que traducido se diría Yu Wan Daddy, y los niños lo llamaban abuelo celestial, Tian Gong. Cuenta la historia que el año nuevo chino ha comenzado con la primera luna nueva del año. Un nuevo ciclo inicia y cada año es representado por un animal distinto. Cada 60 años, un ciclo más amplio se vuelve a repetir. Se dice que cada animal representa aspectos de la personalidad humana, dependiendo del año de nuestro nacimiento. Esta creencia afirma que la personalidad de cada animal nos definirá a lo largo de nuestra vida. Cuenta la leyenda que el emperador de Jade, gobernador de los cielos y la tierra por igual, organizó una carrera de animales con el objeto de medir el tiempo basándose en la rotación de la luna y así asignarle un año a cada uno de ellos. De esta manera, los primeros 12 animales que llegaran a la meta serían elegidos para conformar este calendario. Cuenta la historia que cada uno de ellos conformaría el zodiaco chino, tal cual como lo conocemos hoy en día, y cómo hicieron cada uno de los animales para lograr ganar su lugar. Una vez convocados los animales, se dio inicio a la carrera, que consistía en atravesar el río de un lado al otro hasta llegar a la meta.
Y fue entonces cuando la rata y el gato, que eran grandes amigos desde el inicio de los tiempos, se pusieron de acuerdo para cruzar el río. Y sabiendo que ambos eran malos nadadores, y para poder llegar a la meta, decidieron pedirle al buey que los dejara subir a su lomo. Y él aceptó a ayudar y los cargó sobre su lomo a través del río. Sin embargo, la rata, que era bastante ambiciosa y quería ganar el primer lugar a toda costa, con mala intención arrojó a su amigo felino al agua, impidiéndole llegar a la meta juntos. Al llegar a la orilla del río, la rata saltó por encima del buey y se ganó el primer lugar. El buey, por su parte, que era noble y persistente, aceptó cargar en su lomo al gato y a la rata porque disfrutaba mucho el ayudar a los demás animales. Aunque también era rígido y un poco necio, creía que con su esfuerzo incesante era la clave para ganar. Él, por su parte, comenzó un día antes el recorrido, porque él sabía que, siendo un ser pesado y lento, le iba a costar un poco más. Y sabía que eso era lo necesario para llegar primero. Los tres lograron cruzar el río gracias al buey, o gracias a su ayuda y persistencia. Pero, gracias a la táctica de la rata, él llegó en segundo lugar. El tigre era otro de los participantes y él, por su parte, después del buey, llegó muy cansado, agotado y jadeante. A él le gustaba la aventura y era hábil. Le gustaba enfrentar nuevos retos. En su camino luchó contra la corriente y valientemente se arriesgó y logró su cometido, llegar al otro lado de la orilla. Así le contó el tigre la historia de su viaje al emperador, ganando así el tercer lugar de la competencia. El tigre era conocido por su amor a la vida y al optimismo, y era muy optimista. Y eso hacía que el resto de los animales se contagiaran con su optimismo y alegría. Por su parte, el conejo, gracias a su habilidad para saltar, fácilmente podía hacerlo de una orilla a la otra. Pero eso era muy arriesgado y a él no se le daba mucho o no se le daba muy bien el sortear las dificultades. Así que por eso decidió montarse sobre un tronco para poder cruzar el río. El conejo era modesto, sensible y discreto, y el camino se le había hecho largo y difícil. Entonces él le explicó, tímido e inseguro, al emperador que para llegar a la meta se había ayudado de un tronco que flotaba en el agua, y lo hizo para evitar ser arrastrado por la corriente, y así logró llegar a la orilla del río y posteriormente a la meta, por lo que el emperador le otorgó el cuarto lugar. Por su parte, el dragón llegó en quinto lugar y lo hizo volando mirando para ver si estaba todo en orden. Y le explicó al emperador que antes de llegar allí tuvo que crear una lluvia para ayudar a las personas y además criaturas de la tierra.
Además, se había encontrado con un conejo en el camino que estaba a punto de caer al río y lo ayudó a cruzar al otro lado, que era el cometido del conejo, y tuvo que usar su aliento para empujarlo hacia la orilla y asegurarse de que lo hubiera logrado. El emperador, agradecido por su benevolencia, lo felicitó y le otorgó el quinto lugar. En cambio, la serpiente, que era muy calculadora y maléfica, por su lado, escuchó el galope de un caballo y quiso sorprenderlo. La serpiente se le arrojó y lo asustó. Y con el susto el caballo cae al río. Y entonces la serpiente, aprovechándose de esto y teniendo el camino libre, siguió su camino hasta llegar a la meta. La serpiente era excelente mediadora y era fácil de dejarse engañar por su gracia, aunque también era muy solitaria y veloz para emprender la huida si era necesario. Escurriéndose habilidosamente y calculando cada uno de sus movimientos, logró llegar con éxito en sexto lugar, que le fue otorgado por el emperador. Por su parte, el caballo, al ser asustado por la serpiente, tardó un poco en recuperarse de la conmoción. El caballo era conocido por actuar precipitadamente y dejarse llevar por sus corazonadas y reaccionar de manera precipitada. Por eso era fácil de sorprender. Pero al levantarse, retornó el paso y galopó muy elegantemente, con la elegancia que lo caracterizaba, atrapando la atención de los otros espectadores y competidores que ya habían llegado a la meta. De esa manera llegó a la orilla del río y el emperador le otorgó el séptimo lugar. ¿Y qué pasó con los otros animales? En el caso de la cabra, el mono y el gallo. Bueno, pues el mono y el gallo no tardaron en acercarse a la cabra. Y la cabra, que era una cabra con mucho entusiasmo y tenía la habilidad para trabajar en equipo, no tardó en comenzar a limpiar la maleza para hacerse de un camino a través del río, para cruzarlo juntos a los dos participantes, que eran el gallo y el mono, a bordo de la balsa. La cabra era creativa y generosa. Además, le gustaba sentirse apoyada por los demás. Y fue así como consiguió llegar a la orilla y el emperador le otorgó el octavo lugar. ¿Y qué hizo el mono por su parte? Bueno, el mono era gracioso, a todos los animales hacía reír con sus ocurrencias. Entonces él, para poder cruzar el río, decidió ayudar a la cabra con la limpieza de la maleza y abrirse paso para así poder utilizar la balsa para poder cruzar juntos el río. Y vaya que sí la pasaba muy bien. En cualquier situación que se encontraba, él todo lo tomaba de manera jocosa y graciosa, porque eso era para él la vida. La vida era todo un juego. Él era un mono muy travieso y optimista. Y ese optimismo él se lo transmitió a sus demás compañeros.
y juntos llegaron al otro lado del río. Y así fue como el emperador le otorgó el noveno lugar del zodiaco. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y qué hizo el gallo a todas ellas? Bueno, pues el gallo fue quien lideró la construcción de la balsa, mientras que él, como todo un líder, organizó que la cabra y el mono fueran los que despejaran el camino, quitando la hierba. Él se ocuparía de recopilar madera y de la construcción de la balsa, con la cual juntos atravesarían el río hasta llegar al final de la competencia. Y efectivamente, al llegar al otro lado del río, se bajaron de la balsa y mientras el mono y la cabra se adelantaban, él caminaba con sus hermosos colores y valentía y generosidad, y el emperador le otorgó el 10º lugar. ¿Y el perro? ¿Qué pasó con el perro? Si él es tan buen nadador, debería haber sido el primero en llegar a la meta. Sí, el perro era el mejor nadador de todos los animales. ¿Por qué no llegó en los primeros lugares? Bueno, él era un perro fiel, realmente no le importaba llegar de primero. Solo lo que quería era estar dentro de la competencia y compartir con sus amigos y compañeros de carrera. Después de correr todo el bosque hasta llegar a la meta, él se sintió muy sofocado, acalorado, ¿verdad? Y viendo el río, que estaba con el agua tan fresca, le provocó y decidió echarse un baño, echarse al agua para refrescar. Y entonces mientras que él se refrescaba, sus otros contrincantes o competidores avanzaban hacia la meta. Una de sus habilidades era precisamente esa, el buen nadar. Pero con todo y eso, por distraerse y dedicarse a refrescarse, él solo llegó de 11º lugar que le fue otorgado por el emperador. Bueno, y ya para finalizar la carrera, todo el mundo se preguntaba dónde estaba el último participante, que aún no llegaba. Y fue cuando se apareció el cerdo, ya cuando el emperador estaba a punto de dar por finalizada la carrera. Llegando todo cansado y sudoroso, el cerdito, con la honestidad que lo caracterizaba, aunque parecía inseguro, pero él era capaz de reaccionar ante cualquier ofensa, solo que esta vez no era necesario. Solo tenía que justificarse ante el emperador, que casi lo dejaba fuera de la carrera. Con pequeños pasos, el cerdito se acercó, gruñendo, para expresarle al emperador cómo había sido su vivencia para llegar allí. Y él le manifestó que un día antes había estado preparándose. Y una vez que consideró que ya estaba listo para celebrar, se dio un festín de comida, no pensando que esto le iba a causar ningún daño o consecuencia. Y después que comió, se sintió tan lleno y le dio sueño, y él pensó que si tomaba una pequeña siesta, esto no iba a influir, no iba a traer consecuencias para lo de la carrera. Y se tomó su siesta.
cuando despertó el cerdito, ya era muy tarde. Y tanto es así que llegó al final de la carrera. Llegó en el 12º lugar. Y fue el lugar que le otorgó el emperador. Y así fue como quedó conformado el horóscopo chino, por el que hoy en día nos regimos. Y Buda cumplió con su deseo de dejar protegido al mundo terrenal. Bueno, mis queridos youtubers, espero que les haya encantado la historia de Buda y los 12 animales y de cómo quedó conformado el zodiaco chino. Ahora, si quieres, si te quedó la curiosidad de saber cuál es tu signo zodiacal, te invito a que te metas en internet, busques el horóscopo chino y allí con tu año de nacimiento sabrás que, cuál es tu animal en el zodiaco chino. Bueno, mis queridos youtubers, ahora sí, me despido de ustedes. Espero que les haya gustado la historia y nos vemos en una próxima edición de mi canal. Chaito, namaste.